Buenos días, profesor y compañeros. En el siguiente trabajo se presentará la mesa redonda sobre Ramón Castilla. Durante esta exposición, cada uno de los participantes les hablará un poco sobre este tema. Para empezar, les diré una breve introducción sobre este tema. En el primer gobierno de Castilla se considera un hito fundamental en la historia de la política peruana, ya que establece particulares políticas de alianzas liberales y conservadoras. Les permitió controlar las tensiones entre las facciones en las que se dividía el país de la independencia. El gobierno de Castilla se caracterizó por el centralismo, el personalismo, estilo que determinó la formación de la cultura política peruana. A continuación comenzaremos con la ronda de preguntas, las cuales serán respondidas por los licenciados y tendrán un minuto para poder responderlas. La primera pregunta es para el licenciado Gil de Reyes. ¿Cómo se gestionó el primer presupuesto del primer gobierno de Ramón Castilla? Buenas noches. Sí, para responder acá la pregunta, respecto a la toma de mando del primer gobierno de Ramón Castilla, al momento de asumir el cargo, tuvo ciertas dificultades respecto a la crisis interna y externa que tuvo que atravesar. Adicionalmente, existieron diferentes problemas de ineficiencia respecto al sector público y casos de corrupción. El primer presupuesto fue presentado por el ministro de Hacienda, Manuel del Río, en el año 1845. Sin embargo, no pudo ser aprobado por la Cámara de Diputados, ya que este fue cerrado en su momento. Recién fue aprobado en el año 1848 un presupuesto para 2 años, ya que este caso fue bianual en 1848. Sin embargo, en el periodo de estos 3 años sí fue ejecutado, mas no aprobado. Tuvo como finalidad el presupuesto, la creación el pago de diferentes deudas, adicionalmente la ejecución de diferentes obras. Gracias. Como nos dijo el licenciado, los principales ingresos para empezar a gozar el Perú fueron el guano de las islas, ya que era muy utilizado como fertilizante y era muy exportado hacia Europa. Continuamos con la siguiente pregunta, que es para la licenciada Fiorella Barbadillo. ¿Qué hicieron las personas y Ramón Castilla con el dinero recibido? Sí, buenas noches con todos. Am, bueno, con el dinero obtenido de las ganancias del guano, unos lo invirtieron en agricultura, otros presionaron al Estado para beneficiarse con este negocio, convirtiéndose en consignatarios nacionales, reclamando su condición de hijos del país, mientras que otros simplemente lo derrocharon sin invertir en la industria. Mientras que Ramón Castilla, por el lado de la deuda interna, no contribuyó a impulsar el capitalismo o la modernización del país, sino que por el contrario, aumentó la desigualdad económica y social. En el caso de la Revolución de Castilla de 1854, el mariscal tomó acción contra Echenique por los manejos turbios de la consolidación, pero una vez en el poder, efectuó procedimientos similares con las personas que lo apoyaron. De este modo, la imagen de Castilla, tantas veces glorificada, queda un tanto devaluada. Pero tampoco hay que quitar el hecho de las grandes obras que hicieron, como la traída de ferrocarriles, el alumbrado y el embellecimiento de Lima. Gracias. Ya. En este caso, como se escuchó de la licenciada, con el dinero recibido presionaron al Estado para poder beneficiarse con el negocio del guano, convirtiéndose así en consignaturas nacionales. Ahora pasamos para la tercera pregunta, que es para la licenciada Valesca Manduján. ¿Qué busca Ramón Castillo con la revolución liberal de las fuerzas regeneradoras que lideró en 1854? Muchas gracias, moderadora, por el pase. Y respondiendo a tu pregunta, Ramón Castilla lidera el Ejército Libertador en 1854, principalmente para destituir al presidente José Rufino Echenique.
debido a que éste había cometido actos de corrupción, como el escándalo de la ley de conciliación por las firmas falsas y el cambio de territorio peruano a Brasil para poder navegar desde el Amazonas hasta el Océano Atlántico. Estos dos factores dieron motivo para que él formara en Arequipa un fortín contra el ejército de José Rufino Echenique. Y también permitió que necesitara ayuda de parte del pueblo. Y es por eso que promulga la abolición de los esclavos y la manumisión del tributo indígena. Gracias. Asimismo, como nos dijo la licenciada, Ramón Castilla lideró la revolución liberal de las fuerzas liberadoras, conformada por militares de Arequipa al sur del Perú y miles de esclavos que lo apoyaron con el objetivo de conseguir su libertad. Bueno, seguimos con la pregunta general que será respondida por cada uno de los participantes y es la siguiente. ¿Consideras que los dos gobiernos de Ramón Castilla fueron liberales o conservadoras? Comenzamos con el licenciado Gilder Reyes. Sí, bueno, en este caso, en función a la información presentada en el primer gobierno de Ramón Castilla, se podría decir que en este caso optó por una postura liberal, ya que la decisión de la creación del primer presupuesto tuvo como finalidad el beneficio para toda la población. Sin embargo, existen diferentes puntos a resaltar respecto a esta elaboración del presupuesto. Como se mencionó previamente, en este caso el presupuesto fue elaborado por el ministro de Hacienda, Manuel del Río, y este recién fue aprobado y ejecutado de forma oficial 3 años después, en el año 1845. Por otro lado, este presupuesto, si bien tuvo como beneficio la ejecución de múltiples obras y el pago de la deuda interna y externa para que el país, a posterior, pueda asumir crédito nacional, existen diferentes autores que critican estas medidas tan abruptas que ha tomado el presidente, ya que incluso llega a ser considerado como una, como una especie de beneficio falaz, de prosperidad falaz, perdón, ya que no era una realidad, un gozo real de los beneficios, ya que las soluciones eran presentadas para solucionar problemas como tal de forma inmediata, a corto plazo, más no se consideraban el impacto a un corto o mediano plazo. Por otro lado, también se puede definir y precisar el tema de que la extracción del guano, que fue una de las principales fuentes de ingresos durante su primer gobierno, en primera instancia fue ejecutado de forma tercerizada. A posteriori recién se realizó la corrección de este punto y se realizó las consignaciones para la exportación del guano a Europa. Cabe resaltar que en este caso los beneficios para el país, como mencioné previamente, tenían un beneficio a corto plazo y eran fructíferos. Sin embargo, existen medidas un tanto polémicas, ya que al momento de confrontar deudas externas, estos atribuían que estas deudas debían ser pagadas por los gobernantes de turno, más no para la autoridad de facto. Por lo tanto, en este caso existe cierta controversia con este tema, pero las medidas beneficiaron en forma general a la población de aquel entonces. Gracias. Bueno, a continuación nos responderá la licenciada Fiorella Barbadillo. Bueno, durante el primer gobierno de Castilla, más que todo considero que fue una alianza entre lo liberal y lo conservador, que permitió controlar las tensiones entre las que se habían dividido el país desde la independencia, como el hecho de la Ley de Consolidación en 1850, el cual consistió en el pago de las deudas acumuladas
por el Estado desde la Guerra de la Independencia, incluyendo a los años de caudillismo militar, apoyando así a los acreedores nacionales. Dichas deudas estarían constituidas por los diferentes préstamos, los cuales serían reconocidos como deudas del Estado por parte de autoridades, así también como civiles y familias que estuvieron dispuestas a financiar y apoyar de alguna forma la independencia del Perú desde 1820. Por el lado del segundo gobierno, considero que fue de corte liberal, donde se dio una gran expresión de pensamientos en la Constitución de 1860, incluyendo así a los sectores sociales que eran excluidos, tomando en cuenta también las obras que se realizaron, como el Censo General, la creación del Departamento de Loreto, barcos con fines de exploración, el servicio de agua potable y la llegada de ferrocarriles. En este periodo se puede mencionar a los conservadores liderados por Bartolomé Herrera, rector de San Carlos, y los liberales, entre los que destacaban los hermanos Galvez y Benito Lazo. Como conclusión, opino que sus gobiernos en general fueron liberales por las diferentes formas de toma de decisiones, en las cuales, por un lado, ayudaron al fortalecimiento y prosperidad de la situación, mientras que por otro trajeron revoluciones, desequilibrio y respuestas negativas por parte de la gente. Gracias. Y por último, ¿qué nos dice usted, licenciada Valesca Manduján? Gracias, moderadora, por el pase. Bueno, yo principalmente considero que Ramón Castilla fue un liberal moderado, ya que incentivó a la libertad individual frente al Estado a sectores peruanos. Como por ejemplo que el 5 de diciembre de 1854 promulgara la manumisión de los esclavos y en julio del mismo año la abolición del tributo indígena. Además que tuvo también otras acciones, como por ejemplo el comercio del guano, que si bien apoyó al Estado para traer riquezas, también utilizó esas ganancias para pagar por algunos esclavos que no querían ser liberados por algunas plantas de azúcar. Y bueno, al ser liberados estos esclavos, también tuvieron que tener más personal para trabajar en las islas guaneras y en las plantas de azúcar. Por lo tanto, trajeron a 100.000 jornaleros chinos que en ese tiempo les pusieron culíes para que pudieran trabajar en estos puestos. Y después de esto tuvo como que un impacto más social que económico, ya que se pensaba que cómo es que estos 100.000 jornaleros que antes habían sido esclavos iban a poder reintegrarse en la sociedad limeña, que era muy prejuiciosa y discriminatoria, ya que, bueno, en la esclavitud estos esclavos habían tenido un tipo de conveniencia o beneficios, mejor dicho, como casa, vivienda, salud pública, y ahora tendrían que volver a negociar las horas de trabajo y cómo iban a ser vistos socialmente. Y por otro lado, en su segundo gobierno, Ramón Castilla tiene un pensamiento conservador, ya que tenía una red de autoridades militares subalternas administrando los gobiernos regionales y departamentales. Por lo tanto, en conclusión, yo tengo como que un pensamiento entre el medio, un poco liberal y un poco conservador. Gracias.
En conclusión, con todo lo conversado con los licenciados, se puede decir que en los gobiernos de Ramón Castilla se obtuvo una gran prosperidad debido al guano, pero las malas inversiones y corrupciones llevaron a un declive. La revolución liberal de Ramón Castilla trajo consigo cambios significativos a nivel social. El régimen de Castilla se estima un hito muy importante en la crónica de la política peruana, debido a que implantar particulares políticas de alianzas liberales y conservadoras. Eso es todo. Gracias.